En este lugar y nos damos cuenta, hermanos, que cada uno en su área tiene sus distintas luchas y sobre todas las cosas tiene los desafíos y retos que no solamente la vida sino el ministerio nos depara en cada área donde estamos. Quiero llevarle a Marcos capítulo número 10. Vaya conmigo a esta porción de la escritura. Marcos capítulo número 10. Se dice, hermanos, que en una congregación de 100, solamente del 10 máximo al 20% se involucran en el ministerio. Es decir, que la iglesia, una congregación de 100, tiene obreros máximo en un 20%, es decir, que 80 se quedan muchas veces sin desarrollar los talentos que Dios les da. Vivimos en una sociedad donde el servir se ha distorsionado. Quiero que vaya conmigo ahí a Marcos capítulo número 10, enfocando nuestra mirada en el versículo número 35. Marcos capítulo 10, versículo número 35. En cuanto lo encuentra, se pone sobre sus pies y vamos a dar lectura de una manera alternada esta porción de la escritura para que podamos, hermanos, introducirnos a la meditación que tenemos en esta mañana. Marcos capítulo número 10, versículos número 35 al 45, la palabra de Dios dice de esta manera: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es ciudadanos, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, todos juntos, dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, rogamos de la intervención divina de su Santo Espíritu. Dame, Señor, de tu gracia y de tu bendición. Concédeme en tu misericordia el poner tus pensamientos en los míos y tus palabras en mis labios, y que tu novia amada, la iglesia que compraste, se reciba, Señor, la edificación que necesita. Pero sobre todas las cosas, impúlsanos, rétanos, desafíanos, Padre, a través de tu palabra, a servirte más. Por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Les decía, hermanos, que se dice de una congregación de 100 solamente máximo el 20% se involucra para que la iglesia pueda salir adelante en los menesteres y en todos los compromisos o los distintos departamentos que pueda haber. Cuando su servidor, hermanos, fue miembro de la iglesia, llegó un punto en la que la familia más grande de la iglesia se fue de la iglesia. Y el pastor, pues triste, porque se fue gran parte de la iglesia. Era una congregación alrededor de entre 50 personas más o menos. Y nos quedamos prácticamente como a un 50% de la congregación, 25 personas. Y mirando la frustración que tenía, porque todos como pastores no nos gusta perder a gente, porque es parte de nuestro trabajo el alimentar, el pastorear, el motivar, alentar a los hermanos a permanecer en la fe.
Entonces, situaciones como estas, en las que la iglesia se queda con un número reducido, y el pastor me dice, hermano, dice, yo fui asistente de él por casi 10 años. Ese hermano dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, bueno, no sé a qué se refiere con esa palabra, ¿qué vamos a hacer? Usted es el pastor. Sí, pero usted siempre ha estado conmigo, ¿qué vamos a hacer? Digo, si yo fuera el pastor, yo le diría que iríamos esto y esto y lo otro, pero usted es el pastor. Yo quiero decirle a usted que usted piense bien lo que quiera hacer y cuente conmigo para lo que quiera hacer. Y así pasó, hermanos, pasaron alrededor de unas 2 semanas y pues cuando hay un grupo de hermanos y de repente se reduce a un número, hermanos, donde se siente, hermanos, la ausencia de los hermanos, el pastor me dice, yo en realidad, dice, estoy en un punto donde no sé qué hacer. No sé qué hacer. Le digo, es fácil cambiar peces de pecera, ¿o no? ¿Qué es lo más complicado? Salir a pescar. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Cambiar peces de pecera o salir a pescar. ¿Y qué quiere decir con eso? Que necesitamos hacer lo que la iglesia dejó de hacer. ¿Me explico? Necesitamos hacer lo que la iglesia dejó de hacer. Esto quiere decir, hermanos, que el evangelismo no es el método, hermanos, para crecer las iglesias. El evangelismo, hermanos, es el trabajo de la iglesia donde Dios derrama de su bendición a la iglesia. Dios bendice, hermanos, el trabajo de la iglesia y Dios añade a su iglesia los que habrán de ser salvos. Esa es una verdad. ¿Me explico? Pero no puede, hermanos, Dios no puede bendecir lo que no existe, cuando no hay trabajo. Dios no puede bendecir lo que no existe, esa es una realidad. La situación en la historia, hermanos, que la escritura nos refiere, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Ahora preste atención a los siguientes versículos. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas, ¿qué dice? Potestad. Ahora mira el principio fundamental del servicio. Mas Jesús, versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Siempre he estado en desacuerdo en este tema del liderazgo. No me gusta usar esa frase o ese lema, liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo entendemos, hermanos, sobre la forma en la cual hemos de desempeñar un trabajo que se nos ha asignado. Como en el entendimiento de lo que es un líder es aquel que no es el que todo lo hace, sino es aquel a quien inspira a que las cosas se hagan. Entendamos esto. Un líder no es el que todo lo hace, sino el que inspira a hacer que todos hagan. ¿Me explico? La iglesia, hermanos, no funciona, hermanos, con el pastor solamente. La iglesia funciona con un cuerpo, hermanos, que Dios ha designado,
donde cada miembro ha sido colocado en particular. Pablo ejemplificó la iglesia como un cuerpo que tiene que estar en coordinación. Sin coordinación, hermanos, no puede, hermanos, haber un movimiento, hermanos, de avance, sin coordinación. Y dentro de esto, hermanos, cuando entramos en este asunto de la salvación, nos damos cuenta, hermanos, que el propósito principal de la salvación no es que Dios ya me salvó, ya tengo que sentarme en la iglesia. No es el plan, no es el propósito de Dios. Si fuera el plan de Dios, amados hermanos, que en el momento que salvara a Ernesto se lo llevara, ¿quién se quedaría entonces para hacer la obra? Entonces existe un principio fundamental: el entender cuál es el propósito de la salvación, o qué encierra en sí, hermanos, la salvación. Si tratáramos, hermanos, de resumir el propósito primario de nuestra salvación, todos llegaríamos a la conclusión de que es nuestro deber aprender a servir. Es nuestro deber aprender a servir. Si creemos, hermanos, que el Dios encarnado vino para servir, estamos, hermanos, estamos lejos de la verdadera vida cristiana. Debemos, hermanos, creer y pensar en cuáles son los propósitos de Dios para nosotros. Dios tiene la mirada puesta, hermanos, en desarrollar en nosotros la misma calidad que distinguió a Jesús de todos los demás, hermanos, en su día. Él hizo este comparativo en el versículo 42. Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean, ¿qué dice?, de ellas. Hay puestos en la iglesia donde nadie está dispuesto a tomarlas. Existen responsabilidades, hermanos, que si no se toman, la iglesia no funciona de la manera que Dios quiere que funcionen. Para ello necesitamos, hermanos, entender cuál es mi don y cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. Porque si Dios me salvó, no me salvó para venir, hermanos, a sentarme. Perdónenme, hermanos, por ser tan franco. O sea, no me salvó para sentarme. Cuando su servidor, hermanos, yo estuve, hermanos, bajo el ministerio de un americano alrededor de 2 años. En ese lapso, hermanos, de tiempo, llegó un punto, hermanos, en que el sistema era tan injusto. Para no entrar en tantos detalles, a mí se me corrió de la iglesia. Yo estaba, hermanos, como alumno en un instituto con mi esposa. Éramos jovencitos. Tenía alrededor de 19 años, mi esposa 17. Ya estábamos muy jóvenes. El caso es que a mí se me dio la responsabilidad de trabajar en la iglesia de la iglesia de Playas de Rosarito. La iglesia, pudiéramos decir, central, donde todo partía. Entonces, a esa edad, hermanos, empezamos, como el americano nos había enseñado un plan de trabajo. Entonces traté de apegarme al plan de trabajo, abriendo rutas en distintas colonias de Rosarito. Estando en ese lugar, hermanos, yo lo único que le dije al misionero, digo: yo lo que quiero saber, ¿qué es lo que tengo para trabajar? Pues ¿qué es lo que necesitas? No, quiero saber qué es lo que tengo para trabajar. Pues te voy a dar a 3 jóvenes contigo y un vehículo. Ok, echamos mano de eso. Para hacer más corta la historia, hermanos, en un tiempo de 2 meses, hermanos, la iglesia de alguna manera, hermanos, había sufrido mucho, hermanos, por malos manejos, mal testimonio. Y era difícil levantar, hermanos, una asistencia en la iglesia por todo el antecedente que ha habido. Entonces, cuando empezamos a trabajar, de alguna manera empezaron a notarse los frutos del trabajo. A tal punto, hermanos, en la que el americano dijo esto: Saúl, dice, en realidad no me gusta cómo trabajas. Digo, bueno, lo que estoy haciendo es solamente lo que usted nos enseñó a hacer. Independientemente de...
Yo les digo, hermanos, que había muchas injusticias. Cuando yo renuncié a ser estudiante del instituto, mi esposa estaba a punto de dar a luz, sin dinero, sin tener a dónde vivir o para dónde apuntar, porque vivíamos, hermanos, en la institución, vivíamos en el instituto y sin nada, hermanos, en la bolsa. Yo le dije a mi esposa, le dije, nos vamos a ir de aquí y a ver de qué manera vamos a sobrevivir, porque trabajo no tengo. Vamos a salirnos del instituto. Y nos salimos, hermanos. Bueno, el caso es que nos salimos un lunes. Para el miércoles yo me presento a la iglesia para seguir con mi ruta, trabajando en la iglesia. El pastor, hermanos, prácticamente me corrió. Y estoy tratando, hermanos, de llevarles a este punto, nada más para ejemplificarles un poquito, hermanos, de hacerles ver que estamos donde estamos, hermanos, no ha sido por méritos propios. Llegamos, hermanos, a un punto cuando me despidieron de la iglesia. Yo le dije, pastor, dime cuál es la razón por la cual me corre de la iglesia. ¿Hay pecado en mi vida? ¿Soy mal testimonio? O sea, ¿por qué? Y llorando yo le pedí, pastor Nilton, que me dejara estar en la iglesia. No se me permitió. Me fui. Y como estaba trabajando yo en la ruta, la gente, hermanos, que estaba respondiendo se dieron cuenta de toda la situación. Yo me voy, la iglesia estaba en camino a la playa, entonces me fui, le dije a mi esposa, ve, ya para ese tiempo ya estábamos viviendo, un hermano nos prestó un cuartito y ahí estábamos viviendo, un cuartito como de 3x3. Y me fui rumbo a la playa, caminando y llorando, pensando y preguntándole a Dios, ¿qué es lo que tienes si quieres para mí? Caminando, hermanos, rumbo hacia el sur, por alrededor de la playa, subí unas cuadras adelante y me encontré con una iglesia cristiana. Empecé a trabajar, entré a esa iglesia, pregunté de los servicios y como era una iglesia donde habíamos sido criados de niños, dije, bueno, aquí me voy a venir. Y me dijeron que no había pastor, entonces dije, ¿cuándo se reunían? Entonces, pues llegué a un servicio y llegamos a esa iglesia en un servicio un domingo por la mañana y los hermanos, como ya me había presentado con ellos, me dijeron, hermano Lorenzo, dice, por favor, puede compartirnos algo de la palabra, no tenemos pastor. Híjole. Y estuve un mes alrededor, hermano Rubén, en esa iglesia. Se me dio la oportunidad, pastor. Y estaba compartiendo, y como la iglesia se regía por una convención, de repente llegó el superintendente del estado a ver cómo estaba funcionando la iglesia y quién estaba. Ya parece, ellos tenían todo mi antecedente. Entonces cuando yo estaba dando la escuela dominical y después de la escuela dominical teníamos un receso de 15 minutos, los hermanos que estaban al cargo de la iglesia me dicen, pastor, hermano, dice Lorenzo, queremos presentarle al pastor intendente del estado de aquí, viene a supervisar las obras y me empezaron y me preguntaron y todo eso, hermanos. Entonces, para hacer más corta la historia, el intendente dice, me dijeron que usted es bautista. Digo, sí, he estado con los bautistas, le digo, por 2 años. Dice, hermano, dice, me a gusto, dice, hay una buena enseñanza, la iglesia está avivándose y nos da gusto, dice, saber que aunque no hay un pastor, la iglesia está motivándose. Le digo, pues es la obra de Dios, es Dios el quien hace la obra. Hermano Lorenzo dice, nada más una sugerencia, dice, si usted no sé si se ha dado cuenta que esta es una iglesia nazarena, así es que por favor enseñe la doctrina nazarena. Le digo, pastor, usted mismo acaba de decir que la enseñanza que usted escuchó era buena. Yo no entiendo cuál es el afán de enseñar una doctrina que yo no conozco. Yo conozco la Biblia, eso es lo que enseño. Sí, hermano Lorenzo, pero nosotros tenemos su método. Y para hacer más corta la historia, me dice, hermano Lorenzo, no puedo hacer más por usted. Así es que si usted se queda, enseña la doctrina nazarena. Y si no le gusta, y me fui a otra iglesia, hermanos, donde estaba bajo la misma institución del americano. Y el pastor me dice, después de estar un tiempo, me dice, hermano Saúl, híjole, tengo problemas con el pastor. Le digo, ¿por qué? Me dice, es que
misionero, no quiere que estés aquí. Digo, pregúntele al misionero cuál es mi pecado por el cual yo no puedo estar aquí. Sí, ya sé, y esto y lo otro. Digo, aparte de esto, usted es el pastor de aquí. O sea, no sé por qué una persona que no es el pastor le tiene que dar órdenes a usted de quién va a recibir y quién no va a recibir. Sí, hermano, pero quiero que me entienda, no puedo tenerlo por este momento. Quédese en su casa. Y me fui. Para hacer más corta la historia, hermanos, mi vida espiritual se fue para abajo. ¿Qué es lo más fácil que hacemos cuando el desánimo llega? No hay donde congregarse. Es más fácil regresarse al mundo. Yo regresé a la vida cristiana, hermanos, con 4 puñaladas en el pecho. Y cuando yo llego una vez más a la iglesia, a una iglesia que me adoptó, le dije a mi esposa, yo voy a regresar a la iglesia, pero no quiero saber nada. No quiero saber nada del ministerio, no quiero saber nada de servir, no quiero saber absolutamente de nada de involucrarme en la iglesia. 2 semanas estando ya en la iglesia, me dice el pastor, hermano Saúl, necesito que me eche la mano. ¿De qué? Trabaje con jóvenes, por favor. Digo, pastor, le digo, perdóname, pero yo no quiero involucrarme en la iglesia. Ok, voy a respetar su postura, pero voy a orar por usted, porque usted no va a estar aquí para estar sentado. 2 semanas después, el Espíritu Santo trabajó tanto en mi corazón que cada vez que el pastor se paraba al púlpito y predicaba, había una inquietud. No estaba a gusto sentado. No me sentía cómodo estar sentado. Estaba acostumbrado, pastor, a servir. Y no era lo mío, hermanos, el estar en esa situación. A las 2 semanas me dice, ¿cómo se siente, hermano? Y quebrantado le dije, pastor, no sé qué hacer. Yo dije, si yo regresaba, ya le conté todo lo que habíamos sufrido, por todo lo que habíamos pasado. Y dice, hermano, este es un lugar para servir. Y serví con él 10 años. El punto es que la gran mayoría de la gente no entiende que el propósito de la vida cristiana es servir. Los discípulos, más que servir, buscaban un lugar. Mira una vez más, el versículo 42 dice, mas Jesús llamándole les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse, que dice, grande, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro servidor. Déjeme decirle, hermanos, que él está empeñado en desarrollar, hermanos, en su pueblo las mismas cualidades de servicio desinteresado que caracterizaron a su hijo. Primera pregunta, ¿por qué la gente rehúsa a servir al Señor? ¿Por qué no todos? ¿Por qué en una iglesia, ya sea de 20, 30, 40, solo un grupo reducido se involucra, invierte su tiempo, su dinero, su esfuerzo, deja muchas veces de hacer cosas? ¿Por qué? En primer lugar está el concepto equivocado de lo que es el servicio real y verdadero. Hermanos, lamentable situación que en una congregación, Pastor Cortés, donde a alguien se le delega una responsabilidad, ya se siente. Bueno, o sea, el hecho de que el pastor haya puesto una responsabilidad donde desempeñes los talentos, no significa que vas a estar por encima de los demás, significa que vas a servir.
El punto, hermanos, es que servir, hermanos, en nuestros días se ha convertido en algo muy denigrante. En el sistema secular hay niveles distintos de autoridad. En el gobierno está el presidente, los ministros de su gabinete, magistrados y un sinnúmero de hombres personalmente seleccionados. Esto ha producido una mentalidad equivocada en la vida de muchos cristianos. Pero quiero que enfoque su mirada en el versículo 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro. ¿Por qué la gente se rehúsa a servir? Porque hay una mentalidad equivocada respecto a la vida cristiana. Hay una mentalidad equivocada respecto a la vida cristiana. ¿Cuál era la mentalidad, hermanos, de los discípulos del Señor? Mire una vez más, versículo 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, todos, esta frase, ¿qué? Nos sentemos. Hermanos, la vida cristiana no se trata de sentarnos. Cuando nosotros empezamos la obra, hermanos, lo empezamos mi esposa y mis 4 hijos en la sala de nuestra casa. Duramos alrededor de 10 años en nuestra casa. El pastor Nilton sabe, 10 años. El único baño que teníamos en la casa era el único que se usaba para los que llegaban. Así fue. Gracias a Dios nos ha bendecido, hermanos, con una hermosa iglesia. Pero dentro de ello, hermanos, nos dimos cuenta que abrazar la fe no significaba estar, hermanos, quietos. El problema, hermanos, hoy día, hermanos, es que hay una mentalidad equivocada respecto al servicio. Todos los que sirven muchas veces buscan el reconocimiento. Él dijo: concédenos en tu gloria. ¿Quién? Mi hermano y yo. Mi hermanito y yo, concédenos, por favor, Señor. Queremos que la gente nos mire por arriba del escenario. No, así no es el asunto. El que quiera ser el más grande debe ser el más pequeño. El que quiera sentirse el mayor debe ser el que sirve. Pero ¿quién quiere servir? Y la iglesia funciona de esa manera. Por la imagen. ¿Por qué la gente rehúsa servir? Por la imagen que la gente tiene respecto al servicio. Mucha gente no sirve porque para ellos servir es denigrante. Yo voy a la iglesia para que me sirvan. Bueno, es parte de nuestro trabajo, pero se dice, hermanos, que promedio de duración en la vida cristiana, hermano Ernesto, si un hermano que se convierte a Cristo no sirve, tiene de 3 a 4 años de duración en una iglesia. Porque empiezan a entumirse, hermanos. Dijo una vez un predicador, hermano Rubén, que cuando las sentaderas se cansan, las orejas se cierran. Perdió el interés. Se cansó. Se desanimó. Y se fue. La vida cristiana, hermanos, significa, hermanos, mantener en vivo la imagen de quién fue nuestro Señor. Él dijo en el versículo 45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué la gente rehúsa servir? Porque servir requiere de inversión de tiempo. Todos estamos ocupados en nuestros quehaceres de la vida. Y la verdad, tiempo, hermanos, para los menesteres de la iglesia no se han planeado. No existen, hermanos, un tiempo en nuestra agenda diaria en el que dediquemos al Señor un poco de nuestro tiempo. Si tan solo pensáramos, hermanos, en que Dios merece el 10% de mi tiempo, es decir, que 2 horas 40 minutos todos los días, hermanos, de mi vida para el Señor. Y estamos hablando de un reducido tiempo de 10% de Él. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos al Señor?
¿Por qué las vidas cristianas, hermanos, se tambalean, hermanos, con problemas tan insignificantes? ¿Por qué la gente se va de la iglesia, hermanos, muchas veces, hermanos, sin haber experimentado realmente el poder, el amor, el cuidado de Dios, hermanos, sobre sus vidas? ¿Por qué? Porque sencillamente, hermanos, no existe ese entendimiento correcto de lo que es, hermanos, la vida cristiana. La palabra de Dios, hermanos, nos dice allá en Marcos, mire, capítulo número 10, en el versículo número 20. Preste atención, hermanos, al versículo número 20. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, y estas palabras son muy hermosas, dice, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dado a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, y la escritura dice: porque tenía muchas posesiones. No había lugar, hermanos, en su vida para el Señor. La mayor parte de nuestro tiempo le invertimos en cosas innecesarias. ¿Cuáles son los obstáculos del servicio? Vaya a Juan capítulo número 12. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los obstáculos del servicio? Evangelio según San Juan, capítulo número 12. En el versículo 26. En el 25, leyendo el contexto, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Está ahí conmigo? Dice el 26: si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígueme. Si alguno me sirve, dice, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ve, hermanos, la bendición, hermanos, que Dios promete de aquel, hermanos, a quien sirve. Dice: si alguno me sirviere, mi Padre, que dice, le honrará. ¿Cuáles son los obstáculos del servicio, hermanos cristianos? ¿Por qué la gente no se entrega al servicio? Número uno, por la mundanalidad, hermanos, en la vida del creyente. ¿Sabe cuál es el promedio principal de alguien a quien se le invita a servir o a involucrarse en la vida cristiana, en los menesteres de la iglesia? ¿Sabe cuál es la primera excusa? No estoy listo. No sé mucho todavía, pastor. No estoy preparado, pastor. No, yo no tengo paciencia, pastor. No son tanto los pretextos como la mundanalidad que existe en la vida. Mire, Mateo capítulo 19. Vaya conmigo a Mateo capítulo número 19, en el versículo número 20. Mateo capítulo 19, en el versículo número 20, la misma escena, la misma historia de Marcos. Dice: el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, ¿qué dice? Y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía, que dice, muchas posesiones. ¿Viste, hermanos? Pareciera ser, hermanos, que este era un hombre recto, hermano Ernesto. Pareciera ser, hermanos, porque ante la pregunta del Señor, él supo responder de alguna manera acertada en lo que él creía. Y pareciera ser, hermanos, que este era un buen candidato, hermanos, para el servicio cristiano. Pero sencillamente, hermanos, su corazón estaba lleno de los tesoros de este mundo, que no le permitió vaciar su corazón de estas cosas para seguir y servir al Señor.
Ahora, no solamente está, hermanos, la mundanalidad, hermanos, a la falta de entrega, sino que también están los compromisos materiales de la vida. Cada uno estamos enfrascados, hermanos, en nuestros propios negocios, en nuestros propios deberes. Cuando nosotros empezamos, hermanos, la obra, yo trabajaba ya, hermanos, en ese tiempo, hermanos, como taxista. Y me iba bien, hermanos, en el trabajo, gracias a Dios. Y cuando nos sentamos para tomar la decisión de trabajar en el ministerio, mis hijos me decían, porque sentados, cuando tomamos la decisión de salirnos, de renunciar a la membresía por situaciones que se dieron en la iglesia, entonces yo le dije: mijos, ya no tenemos iglesia, después de 10 años de estar como asistente. Dice papá, dice David, el hijo segundo, tenía alrededor de 12 años más o menos. Giovanni tenía 13, el 12. Dice papá, nosotros siempre hemos evangelizado, siempre hemos andado en la ruta. Y pues, como eran mis adolescentes, mi clase de jóvenes, siempre nos has predicado, nos has enseñado. ¿Por qué no empezamos una obra aquí? Nosotros. Yo, mi hijo, si empezamos algo aquí, hay muchas cosas que van a cambiar. Su vida misma va a cambiar. Porque no es lo mismo ser hijo de un hermano a ser hijo de un pastor. Porque los hijos de los hermanos van a fijar sus ojos en los hijos, aunque sean los mismos jóvenes, con las mismas luchas y los mismos problemas. Tu vida no va a ser la misma. El más grande dice, Gio, 13 años, dice papá, dice, yo creo que vale la pena. Le digo a mi esposa, dice mi esposa, yo no sé. Lo único que te puedo decir es que yo voy a estar ahí mientras tú estés allí, mientras ellos estén allí. Solamente quiero pedirte como esposa que quiero ver en ti saber qué hacer cuando no todo esté bien. Empezamos. Quiero hablarles, hermanos, de los obstáculos dentro de la vida cristiana. No está solamente la mundanalidad, sino los compromisos materiales de la vida. Con el taxi que teníamos, vendimos y construimos una parte arriba de nuestra casa. ¿Se acuerda, pastor? Sí. Arriba de nuestra casa tuvimos un templecito por casi 10 años. Y de repente mucho se empezó a limitar en nuestra vida y seguimos, hermano. Pero mire, vaya conmigo a Marcos capítulo número capítulo 10. Los compromisos materiales de la vida. Perdón, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. En el versículo 24, 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y vuelve a repetir la frase, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus. Ayer me llamó la atención una frase que el pastor Nilton decía, no seas doblemente pobre dentro de la vida. Trabaja, hermanos, para lo eterno, trabaja, hermanos, para lo que trasciende.
Hermano, yo no he visto a ningún millonario, hermanos, que le echen, hermanos, sus llaves, hermanos, del último vehículo que haya comprado, hermano Rubén, hermanos, de esos que ya tienen control y que se prenden, hermano, con el control. No he visto a ningún millonario ser sepultado de esa manera. Ahí te va tu llavecito, llévetelos ahí. No existe, hermanos, tal cosa. Es más, hermanos, tan pronto se muere, hermanos, el padre, ya los hijos, hermanos, están disputándose, hermanos, de todo, hermanos, de lo que se dejó. Trabaja, hermanos, por lo que trasciende. ¿Cuáles son los obstáculos del servicio? Los compromisos materiales, hermanos, de este mundo. Estamos tan, hermanos, enfrascados, hermanos, en construir en proyectos, hermanos, para esta vida y para este mundo, y no sabemos, hermanos, cuánto tiempo nos queda. Sabemos. ¿Cuáles son los obstáculos? El desconocimiento de cuáles deben ser las prioridades en nuestra vida. Marcos capítulo número 10, versículo 28. Marcos capítulo 10, versículo 28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba, ¿qué cosa? 100 veces más ahora en este tiempo, 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el signo venidero, ¿qué cosa? La vida eterna. Híjole. En nuestra familia criamos a 2 sobrinos, Pastor Rubén. Uno llegó de 5 años y el otro de casi 7 años. Y ellos estuvieron conmigo por casi 10 años. Cuando el más grande, cuando entró a los 16 años, dijo: tío, me voy a ir a vivir con mi mamá. Dije: mi hijo, no te recomiendo que hagas eso. No me gustaría que te vayas. Y no es porque quiero retenerte, sino que yo puedo comprender un poquito las razones por qué te quieres salir de casa. No, yo voy a estar, yo voy a venir a la iglesia, esto y lo otro. Le digo, y le lloré. Dije: no te fueras. Se fue. El siguiente año, el otro, cuando entró a nuestra casa, tiene la misma edad de nuestro hijo más pequeño, a la edad de 5 años, y le dijimos: mi hijo, le digo, aquí no vas a ser el sobrino, aquí vas a ser nuestro hijo. Y si a Saulito le damos 5 pesos, a ti también te vamos a dar 5. Y se criaron, hermanos, ahí. Yo acostumbraba a darles, Pastor Cortés, su domingo. Daba su dinerito, mentado domingo, no sé si algunos. Llegaba. Pero había una condición. Ellos tenían que tener su plan de lectura, apuntar el versículo clave de su lectura y apuntarlo en una libreta, y el domingo en la mañana entregarme su reporte de lectura junto con su versículo clave. Revisaba y aquí está tu domingo. Así crecieron. Cuando este muchachito dice, nunca fui tío para él, siempre me llamó papá. Dice: papá, dice, me quiero ir con mi mamá. Y le dije: mi hijo, le digo, yo no creo que sea correcto para ti, pero con todo mi corazón, no te vayas. Quédate. Por favor, quédate. Y como mi hijo más pequeño se han visto como hermanos, juntos a la escuela, juntos para todo. El caso es que yo miraba de reojo mi hijo allí, y yo platicando con él, tratando de retenerle, y finales de cuentas se fue, y miraba de reojo que él lloraba y lloraba porque su hermano se iba.
Para hacer más corta la historia, el año pasado yo estaba haciendo un trabajo de carpintería y me llama mi hijo un jueves por la mañana, viernes por la mañana. Mi esposa me dice: Rodrigo no aparece. De andar en sus vagancias. Digo, al rato regresa. Sábado en la mañana mi hija publicó la foto de él. Domingo por la mañana me dice mi esposa: Rodrigo no aparece. Digo, al rato va a llegar, las malas noticias vuelan más rápido. Y así terminó el día. El lunes apenas había bajado la herramienta y suena el teléfono. Papá, ya encontraron a Rodrigo. ¿Dónde está? Hay que ir a reconocerlo, la CEMEFO. La última vez que platiqué con este muchacho fue la boda de nuestra hija. Llegó él y: papá, ¿qué haces? Pues aquí alistándonos ya para la boda. Qué bueno que viniste, me da gusto verte. Pero al verlo todo tatuado, mira lo que te has hecho. Ya ves, papá, por eso no me gusta venir acá, porque siempre me llamas la atención. Si supiera que tu vida está bien, no tengo por qué llamarte la atención. Pero tu vida es más que lo que este mundo te ofrece. Dios te salvó con un plan y un propósito. Y si no eres para Dios, ¿para quién vas a ser? Se da la vuelta y dice: ya me voy. Y como siempre se despide abrazándome y dándome un beso. Esa vez se contuvo y dice: papá, ya me voy. Me abraza y me da un beso y se va. Fue la última conversación. Porque el Señor decía: el que pierda y el que su vida la hallará. Y cuando Pedro le dice: Señor, nosotros le hemos dejado todo y te hemos servido, ¿qué vamos a recibir? O sea, como en el seno de nuestro hogar, haciendo un análisis, le decía a mi esposa: mira, hija, lo bendecidos que hemos sido de haber renunciado a todo. Dios de alguna manera ha preservado a nuestros hijos. Y dice: pero ¿por qué no lo hizo con Caleb y Rodrigo? Los dos murieron en un lapso de menos de un año. Caleb, apenas el más grande que se fue primero, apenas, hermano, estaba regresando a la iglesia. Llegaba los domingos en la mañana a la iglesia y ahí estaba. A él lo balacearon supuestamente por equivocación. Estuvo inconsciente muchos días en el hospital y orábamos y rogábamos a Dios. Y siempre, hermanos, la pregunta es: ¿por qué Dios permite ciertas cosas si estamos sirviendo? En realidad, hermanos, Dios a veces tiene que purificar nuestras vidas de muchas maneras, y todo lo que puede ser un obstáculo, hermanos, en nosotros, Dios siempre lo limpia. A estas alturas, hermanos, hemos pasado por tantas cosas, pero nos damos cuenta que nuestras prioridades siguen siendo las mismas: servir al Señor. Servir al Señor. ¿Cómo podemos convertirnos en servidores de Dios? Vaya primero a los Corintios, hermanos, capítulo número 2. ¿Cómo podemos convertirnos en servidores de Dios? En primero los Corintios, capítulo número 2, en el versículo 1 dice: así que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, híjole, Pablo dice: no fui con excelencia. ¿De qué? Hay pastores que no puedo porque no estoy preparado, no me siento capaz. ¿Y quién se siente capaz?
¿Quién se siente capaz, hermanos, para servir al Señor? Estamos, hermanos, sirviendo no por nuestras propias fuerzas. En realidad, hermanos, ¿qué cualidades puede haber en nosotros? En una ocasión, hermano, muchas veces, hermanos, yo en la iglesia siempre, hermano, por lo regular en la semana estoy trabajando en la iglesia con los muchachos y no siempre ando bien vestido, hermano, siempre traigo una ropa de trabajo. A veces la gente llega buscando al pastor y me preguntan a mí, ¿podemos hablar con el pastor? Digo, sí, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién quiere hablar? No. Y a veces, hermano, digo, no, pues tiene que hacer una cita con la secretaria para que hable con el pastor. Es que no sabíamos, hermano. No, yo soy el pastor. Perdón. Ni porte de pastor tengo. O sea, la realidad, ¿quiénes somos nosotros? Pablo dice, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra, no fui con retórica, con hermenéutica, con todas estas, en verdad, hermanos, que se han convertido más en un obstáculo, hermanos. El predicador decía, y el griego dice, y el griego dice, y el griego dice. La señora desde atrás dice, oiga, pastor, ¿por qué no mejor nos traes al griego y te bajas tú? Pablo dice, yo no fui con excelencia de palabra. Mire una vez más, versículo número 2 dice, con excelencia de palabra o de sabiduría, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho ¿qué? No siempre subimos confiados aquí. Hace unas semanas atrás me llamaron los diáconos de una iglesia y me dice, pastor, dice, usted que es muy cercano a nuestro pastor, pudiera venir a darle un reto, es su cumpleaños, tenemos una fiesta preparada, sorpresa para el pastor, puede venir a predicar. Le digo, ese hombre tiene más años que yo en el ministerio. ¿Qué le puedo decir a este hombre? ¿Qué le puedo decir? Por favor, venga. Y ahí voy, hermano. Créame, delante de Dios, hermanos, iba así temblando. Se me quebraba la voz, hermanos, cuando pasé al púlpito. No hallaba cómo empezar. O sea, ¿cómo podemos convertirnos en servidores de Dios? Número uno, hermanos, con una humildad, hermanos, transparente. Sé humilde, sé sencillo. El pastor nos hablaba tanto, hermanos, de la soberbia. Un predicador decía que la soberbia tiene 1000 vidas. Lo matas ahora y mañana vuelve a vivir. Y tenemos que trabajar diariamente, hermanos, con la soberbia, con el ego. Porque un poquito, hermano, hablan de nosotros, hermanos, de lo excelente que fuimos, de cómo exponemos la palabra. Y se dice que en la naturaleza del pavo real, hermano, que cuando es observada por la gente, el pavo real destella su plumaje. Pero nomás baja la mirada y se ve sus horribles pies. Porque se da cuenta realmente quién es. Pablo dice, yo no fui con excelencia de palabra, pero sí fui con una humildad transparente. De tal manera que la gente supo distinguir. Dicen que una iglesia estaba buscando al siguiente pastor porque el pastor había fallecido, ya anciano. Y la iglesia estaba buscando al siguiente sucesor del pastor. Y pasaron candidatos. Por último, llegó un joven con una elocuencia tremenda. Hizo la invitación y dentro de los invitados estaban unos pastores que iban a calificar al pastor y proponerles a la iglesia, pues este pudiera ser un buen candidato y este y el otro. Y con tanta retórica y tanta elocuencia, nadie pasó al altar. Y el pastor anciano, cuando vio que bajó el muchacho avergonzado, le dice, mijo, si te hubieses subido como te bajaste, otra cosa hubiera sido. Pablo dice, fui con excelencia de palabra, porque me propuse solamente una cosa: hablar de él y de él y de él. Juan el Bautista, cuando entendió que su tiempo había llegado, dijo, es que
es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pastor, yo no sé en qué puedo ayudar, en qué puedo servir. Usted sabe que vengo llegando a la iglesia, pero quiero servir. Wow. Decimos los pastores, material en bruto, aunque a veces más bruto que material, pero material en bruto. Y Dios empieza a hacer una obra extraordinaria porque está inquieto en lo que Dios quiere hacer. La iglesia, hermanos, actualmente estamos en este año, vamos a cumplir 18 años. Tenemos un buen edificio, tenemos algunos obreros sirviendo ya. Y al principio no fue tan fácil, y no ha sido fácil. Pero el pastor conoce la iglesia porque ha estado mucho tiempo con nosotros. Si yo estoy fuera, la iglesia sigue. Y a veces está con mejores asistencias, pastor. Le dije a los hermanos, yo no voy a invertir mi vida en los adultos. Voy a invertir mi vida en estos, en los jóvenes. Porque ya el adulto ya no está dispuesto a ser enseñado, pastor. No, ya sabe todo el teje y maneje. Es difícil trabajar con adultos. ¿Y sabe quiénes llevan la obra? ¿Quiénes son los que están predicando en nuestra iglesia? Los jóvenes. ¿Sabe que estamos levantando una generación de los que llegaron como niños, se han casado en la iglesia? Estos son los que Dios. Los adultos sirvieron y sirven para pagar lo que necesitan los jóvenes, pero nuestra fuerza en cuanto a inversión está en ellos. Y trata uno de enseñarles a aterrizar a los jóvenes y decirles, ¿sabes qué? Mantente en humildad. Dios tiene planes maravillosos. Pablo dijo, el casado tiene cuidado de cómo agradar a su mujer. Y si la hermana le impidió venir a la iglesia, el hermano no viene. Así funciona, hermanos, nuestra sociedad. Los hermanos a veces se cambian de congregación, no porque estén mal, hermano, las cosas en la iglesia, se cambian de congregación porque a veces la hermana ya está inquieta y la hermana tiene el poder, hermano, de influir en la vida del varón para hasta sacarlo de la iglesia. Digo, o sea, ¿de qué manera vamos a desarrollar, hermanos, gente que sirva al Señor? No líderes, hermano. Digo, yo estoy en contra, hermanos, de esta frase, hermano. Somos servidores de Dios. Pablo dijo, ahora se requiere ¿de qué? De los administradores, de que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Y en otra frase y en otra traducción no habla de administradores, habla de servidores. Y estamos, hermanos, en una etapa, hermanos, en la vida y en la edad de la iglesia donde servir se ha vuelto denigrante. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una mentalidad equivocada respecto al servicio. Termino, hermanos, con esto. ¿Cuál es? Con humildad, hermanos, transparente. ¿Cómo podemos convertirnos en servidores? Pablo, hermanos, declara abiertamente su condición, que era débil y también tenía temor, tenía necesidades y las admitía. No era, hermanos, un superhombre, aunque a la luz, hermanos, de quienes hemos visto la vida de Pablo o estudiado la vida de Pablo, nos damos cuenta, hermanos, que dentro de los apóstoles fue una de las personas más preparadas. Pero su preparación, hermanos, solamente ayudó a contribuir. No sé, pero yo prediqué un mensaje, hermanos, instrumento en las manos de Dios, donde Dios le dice tres cosas a Pablo, a Saulo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, esta palabra padecimiento, mostrar, habla de la escuela por el cual tenía que ser llevado Pablo. Y finales de la historia, hermanos, la historia nos cuenta de este personaje. Algunos dicen, en cuanto a personalidad, se dice de él que era de baja estatura, de ojos saltones y probablemente jorobado. Ese era Pablo. Ahora, vean lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo número 2, segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículo número 4. Con humildad transparente, con humildad genuina, segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 4, dice:
Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Está ahí conmigo? Esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué dice? Perdonarle y consolarle. ¿Cómo servir al Señor? Con compasión, ternura y amor a los hermanos. Si usted no ve una vida con compasión y temor y ternura, no va a servir. Recuerdo cuando íbamos al evangelismo, hermano, y nos cerraban la puerta. Y una vez un pastor nos había enseñado donde no les reciban, pues sacúdense el polvo de los pies y sigan su camino. Y nos insultaron, nos dijeron de todo. Y uno de los hermanos que iba conmigo dice, pues lo que dijo el pastor. Y el hombre, hermanos, que estaba viendo cuando nos marchamos, ¡hey! Dice, ¿qué quieren hacer? Pues lo que la Biblia dice. O sea, que el hombre sabía lo que significaba esto. Dice que a ustedes es más fácil aplicar la letra de la ley que el amor y la misericordia de Dios. La única cosa que va a funcionar en nuestro servicio, si queremos ser servidores de Dios, es nuestro amor por las almas. Veo una vida como un conjunto de problemas, deficiencias y debilidades. Si un hermano está allí para llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. No hay servicio sin amor, sin entrega por las almas. No hay servicio. Pablo en el capítulo 4, versículo 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, ¿qué dice Pablo? Renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana, que dice, delante de Dios, con una sinceridad absoluta. Dios nos ayude, hermanos, a servir de la manera correcta. Y cuando usted sirva, no sirve al pastor, sirve a Dios. Hace equipo con el pastor para que el cuerpo, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo, esté bajo coordinación y la iglesia siga avanzando. Porque si un miembro se entumece, no funciona de la misma manera. Si eres parte de, sé parte de el servicio. Padre, en esta mañana, gracias le damos por su palabra. Derrama, Señor, de tu bendición sobre tu pueblo, tus hijos. Y Señor, concédenos en tu misericordia ser hallados fieles. Señor, bendice la enseñanza, la vida de cada pastor, la vida de cada hermano. Señor, ayúdanos a ser servidores tuyos, a entender que el propósito de la salvación es más que sentarnos, es servirte con integridad de corazón, con humildad transparente, con amor y ternura. Señor, gracias por tu palabra, por los méritos de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.